Buenas, nosotros somos SFB y a continuación vamos a hacer la explicación del proceso de configuración del equipo protector de voltaje y corriente. Lo primero que se debe de mencionar del mismo es que está capacitado para funcionar de una manera 7 en 1. Esto quiere decir que nos puede funcionar como voltímetro, amperímetro, protector de bajo voltaje, protector de alto voltaje, protector de sobrecorriente, guardamotor y posee además la configuración de delay para la protección de compresores. El equipo está capacitado para aceptar un voltaje de entrada por las líneas de arriba, como podemos apreciar, de 140 a 300 voltios. Posee una configuración de sobrevoltaje para parámetros de voltaje entre 230 y 300 voltios. Viene de fábrica configurado para 270. Posee además una configuración de bajo voltaje, entre el rango de 140 y 210 voltios. Viene de fábrica configurado para 170. Posee una protección de sobrecorriente para parámetros dentro del rango de 1 hasta 63 amperios. Bien, él viene de fábrica configurado para 40 amperios. Y posee un recovery delay en todas sus funciones, los cuales varían de 1 a 500 segundos. De fábrica viene configurado para todos ellos en 30 segundos. Esta configuración y distintas opciones la veremos más adelante. Con respecto al hardware, podemos ver que cuenta con dos displays, en el cual en el superior nos indica el voltaje el cual está recibiendo y en el display inferior nos indica la corriente que está siendo consumida por la carga que le conectemos. Además de ello, cuenta con 4 LEDs indicadores en la parte derecha. El primero se refiere a el bajo voltaje, cuando está en opción de bajo voltaje. El segundo se refiere al alto voltaje, cuando está en función de alto voltaje. Y el tercero se refiere a baja corriente. Además de ello, el último LED nos indica cuando el relevador de la parte de la salida está cerrado o activo. Quiere decir que si este LED está apagado, por aquí no nos está pasando ni corriente ni voltaje. Ahora cuenta con 4 botones. El primero de ellos se refiere para apagar manualmente el equipo. Ahorita lo podemos ver en este momento. En estas salidas yo no tengo un voltaje. Ahora sí me lo está pasando. El botón de set, el cual lo utilizaremos más adelante. Y los botones para subir o bajar, que lo utilizaremos en conjunto con el botón de set para realizar las distintas configuraciones. Ahora, con respecto a la configuración, podemos apreciar por el pequeño manual que trae el equipo que el mismo cuenta con 14 distintas configuraciones. Bien, la vamos a explicar una a una. Vamos con la primera. En este caso se refiere a el tiempo de espera el cual el equipo va a tener cuando se le corte el suministro de corriente. A nivel práctico podemos decir que cuando se vaya la luz, ¿verdad? Entonces, para entrar en el menú de configuración lo que tenemos que hacer es dejar presionado el botón de set. Y aquí nos va a aparecer la opción A1. Mediante los botones de bajar o subir podemos configurar este tiempo, ¿verdad? Nosotros lo vamos a configurar para que esté en 10 segundos. Quiere decir que se le corta el suministro de corriente y va a esperar 10 segundos en él volver a activarse. Y una vez activo desempeña las distintas funciones, pero para él volver a encenderse, volver a funcionar. Lo configuramos, dejamos el botón de set presionado. Lo presionamos hasta llegar a la última configuración y ahí nos dice end y salimos nuevamente al menú normal. Salimos del menú de configuración. Chequeamos que los 10 segundos que le establecimos hayan sido configurados de manera exitosa. Vamos a quitarle una línea. Se apaga nuestro equipo, ya que para que él esté encendido debe tener un voltaje mínimo de 140, como mencionamos anteriormente. Lo encendemos y vemos que acá está esperando el tiempo de 10 segundos para el encender y nos va a aparecer en la parte superior, en el display superior, las letras P o P. Ahora que ya sabemos cómo funciona el menú de configuración set y cómo lo podemos utilizar, vamos a explicar ciertos parámetros
que nos salen en el manual de él. Con la opción de A2 podemos configurar el sobrevoltaje, la protección de sobrevoltaje. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si lo tenemos configurado, por ejemplo, en 250 y el voltaje entre las líneas nos da acá 260, ahí él va a activar la opción, en los LED lo vamos a poder ver, de que está en sobrevoltaje, ¿ya? Y no nos va a pasar nada por la salida. Ahora, ¿qué hacemos con la opción A3? El Overvoltage Recovery. Esto quiere decir que, suponiendo tenemos el A2 en 250 y el A3, el Recovery, en 245, una vez él sobrepase ese voltaje máximo, va a volver a darnos un voltaje por la salida cuando esté en 245, no cuando esté en 250, no, sino cuando esté en 245. Ahora, la opción A4, el Overvoltage Recovery Delay. ¿Qué es esto? Fácil. Cuando ya estemos dentro de este parámetro de recovery, donde vamos a volver a tener voltaje por la salida, nosotros le podemos establecer un tiempo expresado en segundos que va desde 1 hasta 500 segundos, en donde él va a esperar para darnos una salida. Por acá, poniendo el ejemplo, tenemos un sobrevoltaje, ¿verdad? Baja el voltaje, se vuelve a normalizar, está por debajo del valor nominal que le establecimos en el recovery, ¿ok? Una vez esté por debajo, que llega a los 245, ¿verdad? Él va a esperar el tiempo que nosotros le configuremos acá. Ahora, nuestra opción A5, que en este caso es Overvoltage Protection Action Time. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, ¿ok? Nuestro voltaje, en este caso, sobrepasa el valor que nosotros le establecimos. Dijimos 250 en el ejemplo, ¿verdad? Supongamos llega a 255 o 160, está en sobrevoltaje. Él va a esperar este tiempo para cortarnos por completo el suministro acá. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un sobrevoltaje. ¿Cuánto tiempo voy a esperar yo para cortar la corriente? El de fábrica viene en 0,1, ¿ok? Para que sea prácticamente a la inmediatez. No obstante, este tiempo también es configurable. Bien, en este caso muy similar a como pudimos ver en la configuración desde A2 hasta A5 para el sobrevoltaje, pasa con la configuración para el bajo voltaje. Igual, con la configuración de A6 nosotros le establecemos el mínimo voltaje al cual él puede llegar. En este caso el ejemplo está en 140. Ya 139, 140, 138 ya va a cortar el voltaje. Una vez se corte el voltaje por bajo voltaje, ¿a qué magnitud va él a volver a pasar carga? A 145 en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Se nos va el voltaje a 140 y en 145, cuando ya nos vuelva a llegar a esta magnitud, es que él nos va a volver a pasar carga, no antes. De igual modo, Undervoltage Recovery Delay Time. Igual. Una vez él llegue a los 145 acá, ¿qué tiempo me va a esperar para volver a pasarme voltaje por la parte de out? ¿Ok? A esto se refiere. Igualmente, Undervoltage Protection Action Time. Quiere decir que cuando él baje de 140, ¿qué tiempo va a esperar para cortarme la carga? Bien. Sobrevoltaje y bajo voltaje, configuración similar. Prácticamente igual. Bien. Vamos entonces a el apartado de A10, el Overcurrent Protection Value. Aquí sale de 40 o 60, ya que este equipo viene en dos modelos. El modelo el cual nosotros estamos comerciando actualmente es de 63 amperios. Bien, y este se refiere igualmente al valor de voltaje hasta el cual él va a permitir que la carga consuma de amperaje. Ok, entonces ya tratamos todo lo referente al voltaje, ok, tanto bajo voltaje como alto voltaje. Vamos ahora con lo referente a la corriente, que empieza desde la opción de set A10, ok. Aquí podemos ver que con esta opción vamos a configurar el máximo de amperaje, la máxima corriente que nuestra carga, la cual tengamos conectada por el out, nos puede consumir.
podemos apreciar que aquí tenemos marcado de 40 o de 63. Y esto es que este equipo se comercia en estos dos modelos. El modelo el cual nosotros vendemos es de 63 amperios. ¿Ok? Igual, este también posee la opción de recovery, overcurrent recovery delay, que quiere decir que cuando el voltaje sobrepase el valor que nosotros le establecemos acá y vuelva a sus condiciones normales, él va a esperar este tiempo para volver a permitir que la carga empiece el consumo de corriente. Al igual que en el apartado del voltaje, con nuestra opción A12 podemos establecerle el Protection Action Time. ¿Qué es esto? Pues simple, cuando sobrepase el valor de corriente que le establecemos acá, él va a esperar este tiempo para cortarnos el consumo de corriente de la carga. Por ejemplo, si le establecemos acá un valor de 50 amperios, si la carga me llega a consumir 55, él va a esperar este tiempo para cortar ese consumo. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos cubierta tanto la configuración de los distintos voltajes, la configuración de la corriente. Ahora nuestra opción A13 nos permite calibrar el voltaje el cual el equipo está midiendo. ¿Para qué hacemos esto? Ya que, por ejemplo, si con un tester, un multímetro de alta exactitud, nosotros medimos el voltaje entre las ondas y nos da, por ejemplo, 239 y en el equipo nos aparece 235 y nosotros queremos que acá se vea expresado el valor del multímetro, pues le hacemos el ajuste. ¿Ok? Ya por último tenemos la opción A14. La opción A14 es un apartado que muy pocos equipos poseen y se refiere a que cuando la corriente falle de un número repetido de veces, el equipo se apagará, dejará de pasar carga por acá. ¿Por qué? Pues porque sobreentiende que la corriente no es segura para la carga la cual tenemos conectada. ¿Ok? Entonces si tenemos alguna falla en la carga de 1 a 20 veces según lo que nosotros le configuremos acá, él se apagará por completo. ¿Ok? Y una vez terminemos de configurar todo, pues le damos al botón de set y aquí nos va a aparecer en el display la palabra end, de que ya terminó la configuración. Bien, entonces ya finalizado el tutorial, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo funcionan los parámetros del equipo. En este caso vamos a hacerlo para un bajo voltaje. Bien, recordemos que tenemos un voltaje de 189. En este caso no tenemos ninguna carga conectada. Así que vamos a configurarlo para bajo voltaje. Bien, vamos a poner que este sea un voltaje por debajo que el que nosotros queremos. Bien, buscamos por acá Under Voltage Protection A6. Nos vamos hacia A6. Bien, dijimos que está en 189, así que vamos a poner 195 para estar seguros. Ok, quiere decir que por debajo de 195 voltios se me va a apagar. Ahora, A7. ¿Qué significa A7? ¿Cuál va a ser el voltaje que él permita para volver a encender? Me baja de 195 voltios. ¿Ya? ¿A qué voltaje yo voy a poder volver a pasar diferencia de potencial por la salida? A 200 voltios. Cuando tú llegas a 200 voltios vas a poder volver a pasar voltaje. Antes de ahí, no. 196 voltios no va a pasar. 198 no va a pasar. Así esté por debajo de los 195 que le establecimos en A6. Bien. Under Voltage Recovery Time. Así A8. Vamos a poner que sean 10 segundos para cuestiones prácticas. Esto viene configurado en 30 segundos. Bien, vamos a poner que sean 10. Y A9 para verificar que funcione correctamente, vamos a colocarlo en 6 segundos. Bien, recordemos que A9 es el tiempo el cual él tarda en quitar el suministro de la salida una vez se sobrepasan los valores establecidos. Quiere decir que nosotros le configuramos que el mínimo voltaje son 195. Él va a esperar 6 segundos cuando baje de ese voltaje para dejar de pasar carga por acá. ¿Ok? Por eso es que esto siempre es recomendable dejarlo en 0,1 segundos. Bien, terminamos entonces nuestra configuración y nos salimos. Ahí dice End, volvemos a presionar. Y ahí está
¿Ves? Aquí está esperando los 6 segundos, pese a que ya nos esté marcando que está en bajo voltaje. Él esperó los 6 segundos para quitarnos la carga. ¿Ok? Y acá, en caso dado de que le aumentemos el voltaje hasta un valor superior a 200 voltios, él va a esperar 10 segundos para habilitarme nuevamente la diferencia de potencial por esta salida.